Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas tardes, esperamos también esta noche. Hoy iniciamos la novena Parsha, la cual se llama Habitó, Vayeshev habitó. Esta Parsha se llama de esa manera como el resto porque la primera palabra realmente es eso, habitó es Vayeshev. Y ahora va a cambiar la historia de enfocarse en Jacob y se va a enfocar ahora en José. José es aquel que se va a encargar de la historia de ahora en adelante. Primero era Abraham y luego Isaac, Jacob, y ahora todo se va a tornar en cuanto a José. Muy interesante que no tiene que ver nada con Rubén, el primogénito, ni Simeón, ni Leví, ni Judá, sino que se salta hasta José, el cual era el primer hijo de este Israel y esta Raquel. Y entonces esto es algo muy interesante que ha de ocurrir. Cuando vemos la historia de este José, una de las cosas que vamos a enfocarnos el día de hoy es esta serie que comenzamos hace unas clases que tiene que ver con el estudio de los sueños, la sueñología. Esto es cómo se pueden interpretar los sueños. Y lo que vamos a tratar de hacer para desarrollar el tema es que vamos a hablar primero de lo que esta misma significa, esta idea de los sueños y lo que esto significa. Primero, lo que tenemos que entender en cuanto a los sueños es que esta misma palabra, halom, tiene dos significados en la Biblia, y eso es lo que tenemos que entenderlo. Cuando vemos la idea de sueños, sueños tiene dos significados en la Biblia. Uno es lo que todos experimentamos, que es mientras dormimos, tenemos esta vida subconsciente que vuela y que de alguna otra manera a veces experimenta cosas que sentimos en la parte física. Esa es la idea de soñar, de sueño. Pero también se utilizará en la Biblia como una palabra que significa una profecía de más bajo rango. Cuando hablo de rango, no me refiero que la profecía no se va a cumplir, me refiero que la manera en que se desarrolla es un poquito menos sublime. Todavía lo que se está soñando se va a cumplir, pero es un poquito menos sublime
que si fuese una profecía dada por Jehová hacia los profetas. Y esto es algo muy interesante. Entonces, cuando vemos esta palabra, sépase que se utiliza y se utilizaba de estas dos maneras, como un sueño y también como una profecía. Ahora, la historia de José es una de las historias más interesantes de toda la Biblia, ¿no? Interesante porque es una historia en la cual muchos de nosotros nos podríamos identificar, ya sea que fuésemos el favorito de casa o que fuésemos el que no era favorito de la casa. Sea como sea, podremos identificarnos con el personaje de José. Ahora, la vida de José está basada en varias secciones, pero la sección más interesante es la que sucede mientras él tiene solamente 17 años. Y así es como inicia la historia de José. Ahí en Génesis 37:1 dice, habitó, esto es Vayeshev, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Fíjense cómo ahora la tierra ya no va a especificar totalmente como antes, cuando hablaba de Beersheba, cuando hablaba en el aspecto de Luz, o en el aspecto de Betel. Ya no especifica nada, sino que ahora va a generalizar toda la tierra y le dice Canaán. De aquí en adelante va a haber una identidad de toda la tierra prometida con Canaán, con la idea de Canaán. Donde habitaba era todo Canaán, realmente es una parte muy pequeña donde habitaba, pero hace referencia a todo Canaán. ¿Ok? Y dice ahí, esta es la historia de la familia de Jacob. Y fíjense cómo no inicia con los primeros, va a iniciar con José. Y he titulado, ¿verdad?, a esta parte José Chismoso. Porque la palabra chisme, hermanos, es una palabra muy interesante que la utilizaban los mineros, creo que ya se los he explicado. Los mineros, cuando excavaban las minas, lo que ponían es, durante el túnel, hacia la profundidad donde estaban, colocaban unos troncos de madera que sostuvieran la tierra, lo que estaba arriba, la piedra. Y a estos postes, a estos pilares, a estos sostenes se les llamaba chismosos. Si tú vas, por ejemplo, a la hermosa ciudad de Zacatecas, en México, te lo explican cuando entras a cualquiera de las diferentes minas que ellos tienen. ¿Y para qué se ponían estos moldes de madera? Cuando se rompía uno, indicaba que se iba a venir hacia abajo la estructura. Entonces, como ponían varios, el primero que se rompía daba aviso al resto de que tenían que salir. Tienen que salir poco tiempo porque si no, va a destruirse toda la mina y van a quedar atrapados. Por eso se les llamaba chismoso. Ahora, esta idea de chisme viene a ser aplicada al día de hoy a alguien que habla de alguien más. Hable que hablan de alguien más. Entonces, ¿es José chismoso? Sí. Siempre la idea de chismoso podría tener una connotación negativa, pero nos podemos dar cuenta nosotros que José no es el único chismoso que avisa, sino que a través de la Escritura vemos varias personas que lo hacen. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 11, miramos una familia que decide decirle a Pablo lo que estaba ocurriendo con la iglesia en Corinto. Y en este sentido, estaban siendo chismosos, pero la connotación de chisme, pues es algo que siempre se oye como algo malo. Sin embargo, podríamos decirlo que cuando uno está informando algo que sucede, la intención con lo cual hace puede cambiar de ser chismoso a simplemente a comunicar algo porque le interesa resolver el problema que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que podríamos entender de la idea de comunicación, de un buen comunicador. La familia de Cloé, ahí dice en 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y Cloé, hermanos, su familia, le dijo a Pablo todos los problemas que estaban pasando en Corinto. Esto es algo muy interesante, porque cuando una persona informa lo que sucede con alguien, se los digo porque a mí me ha pasado mucho en el ministerio.
viene y me dice un hermano o una hermana algo y siempre me dicen, hermano, pero no quiero que les diga que fui yo el que le dije. ¿Ok? Como que no se quieren meter en problemas. Entonces yo les digo 1 Corintios 1:12 y dice, ¿qué quiere decir eso? O sea, que para que pueda ser válida la plática necesito dar la fuente. Necesito dar la fuente porque en el momento que yo presento la queja o esto, podría yo verme como un chismoso también, o podrían decir no es cierto, y entonces tenemos que validar la información. Ahora, la intención con la cual una persona comparte la información puede ser porque realmente quiere resolver los problemas, y en este caso todos deberíamos ser comunicadores. Y también podría ser de la otra manera, es porque no le importa resolver el problema. En el caso de los de Cloé, querían resolver el problema. No les importaba que Pablo dijera su familia, su nombre, porque ellos querían resolver el problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno dice de dónde viene la fuente? Tiene mucho más testimonio, tiene mucha más veracidad, ¿no? Tiene un poquito más de apoyo el poder resolver el asunto, porque saben que fueron testigos de lo que ocurrió. Entonces, esto es lo que suele suceder. Ahora, hay algo interesante en cuanto a lo que sucede con este José, es que vemos las actitudes distintas que tiene José con el resto de sus hermanos. Y todo está basado en una palabra que menciona ahí Génesis 37, la palabra raj, o lo que se le llama ahí mala. Dice ahí en el capítulo 37 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, era muy joven, esa fue la edad que yo me casé, 17 años, era muy joven, apacentaba, dice, las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Dice, e informaba, ahí está, para muchos es chismoso, pero está avisando. ¿Pero por qué está avisando? Ven lo que dice aquí, informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Ahora, esta parte de mala es lo que significa raj, mala. ¿Y qué significa mala? Es un significado que no solamente es maldad, no solamente es malicia, no solamente es vil, no solamente es desagradable, pero indica que produce dolor a alguien más. Indica que no da placer, indica que le produce dolor a alguien y que produce miseria también a alguien más. Y aquí vemos algo interesante, que José informa porque estaba viendo que lo que estaban haciendo sus hermanos era injusto, pero también estaba proveyendo una mala reputación a su padre y una mala reputación a los israelitas ahora, a la familia de Israel. Entonces, para él es importante comunicarlo porque lo ve como injusto. Si él lo ve como injusto, quiere decir que él no hacía ni participaba con sus hermanos de tal cosa. Por lo tanto, él es el justo a diferencia de ellos que son injustos. Y esto es lo que podemos ver en la historia, que estaban haciendo mal, causándole dolor a la gente, estaban haciendo cosas viles, estaban cosas que desagradaban, cosas que eran miserables, y él, como un buen comunicador le vamos a llamar, le dice a su padre, al parecer porque quiere resolver el asunto, quiere asegurarse que todo esté bien. Por eso, entre comillas, chismoso, depende cómo vean la palabra. O sea, está informándole a su padre lo que está pasando, al parecer quería que fuese resuelto ello, A veces, especialmente más con el grupo de jóvenes, y ahorita ya casi no hay muchos jóvenes, aquí están en clase, siempre suele suceder que a veces los jóvenes, nadie quiere decir lo que está pasando. Entonces, a veces sucede que alguien está dando mala fama a la iglesia, mala fama a la familia, y ahora con los medios que son un poquito más secretos, nadie quiere informarle a nadie. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que todos están coparticipando de esa mala fama. Y cuando alguien dice algo, reitero, dice, no quiero que nadie sepa que fui yo.
Pero aquí miramos un joven de 17 años que decide hablar de sus hermanos porque les importaba la fama que le estaba dando a su familia. Y entonces, ¿podemos ver esto como una virtud? Sí, porque tiene valor, porque quiere arreglar el asunto y porque quiere mejorar el estatus de la familia de Israel. José era este tipo de joven, no era un chismoso en el aspecto malo, era alguien que estaba ayudando. Nosotros a veces como iglesia tal vez pasa lo mismo, no queremos decir nada y lo que tenemos que hacer es informar por el bienestar de la iglesia. No informar hace daño y la gente se molesta a veces, o el hermano que está haciendo mala fama se molesta porque dice, es que están de chismosos, están hablando mal de mí. Bueno, no hablarían mal de ti si no hicieras nada mal, porque hablar de ti es una cosa y hablar mal de ti es porque hay algo malo que se está haciendo y por lo tanto lleva mala fama o qué, o reputación. Y entonces esta es la historia de él, de José, que se enfrenta a sus hermanos gracias a la justicia e injusticia que él quiere. Y informando a su padre, ocurría algo. ¿Qué sucede cuando alguien informa de algo? Cuando alguien es un espía, podríamos verlo aquí como el espía, pero también tiene una connotación mala, ¿verdad? Snitch creo que dicen en inglés, ¿verdad? Sí, no está Caleb para que me corrija, ayúdenme. Snitch, ¿está bien? ¿Evelyn? Sí, ok. Entonces, es esa parte de que alguien dice lo que está pasando. ¿Cuál es la reacción de sus hermanos? Lo aborrecen. Lo aborrecen. Yo me siento identificado con él porque cuando yo era pequeño, era el más pequeño de la casa, pues siempre decía lo que pasaba en la casa. No porque no sabía, simplemente era bien chismoso. Entonces, pero siempre había amenazas de mis hermanos. Decían, si le dices a mi mamá vas a ver cómo te va a ir. Pues yo me le decía. Y pues sí me iba bien mal. Entonces todos experimentamos esta idea de este chismoso o esta idea de él. Reitero, no está mal porque José quiere arreglar el asunto. Ahora, hay un problema que suscita aquí y es la parte de la historia de José con la preferencia. Siempre he dicho yo que todos los hombres participamos de preferencia, ya sea de que alguien es preferido o que nosotros somos preferidos. Aún esto sucede en los trabajos, no solamente en las familias. Siempre hay los jefes, los patrones que tienen un preferido o una preferida y les dan ciertos beneficios, ¿no? Permisos, etcétera, etcétera. Entonces, en la familia es lo mismo, siempre hay preferidos. Cuando solamente tienes un hijo es mucho más fácil, pero cuando tienes más de un hijo, me imagino que los hijos pueden decir quién es el preferido. Ahora, ¿creen ustedes que ustedes son mucho más espirituales que Israel? ¿Alguien de aquí se cree más espiritual de Israel, más espiritual que Israel? No, entonces ustedes también tienen preferidos. Porque si Israel tenía preferidos, ¿qué se puede esperar de ustedes? Ahora, el hecho que no lo quieran decir, lo hacen para protección de sus hijos. Lo que yo les quiero decir es que ya sus hijos se dan cuenta quién es el preferido sin que digan nada. Emma, ¿crees que tu mamá tiene algún preferido entre los tres? Sí, sí. Si decías que no, tú eres el preferido. Por eso lo hiciste así primero. ¿Ok? ¿Crees que tu papá tiene un preferido entre los tres? Sí. Hermano, ¿usted tiene preferidos, hermano Saúl? Ok. Ok. Ese yo digo que no, pues es como que, quién sabe, ¿verdad? Preguntar a los muchachos. Hermana, ¿usted cree que el hermano tiene algún preferido? Sí, o sea que se pueden dar cuenta de eso. Hermano González, ¿usted tiene algún preferido entre sus hijos? Sí, háblenlo, díganlo, está bien. Es parte de la vida, es parte de la situación. Roberto, ¿crees que Natalie ya está desarrollando esa preferencia por alguno de tus tres hijos? Depende del problema en que le voy a meter. Ok. ¿Verdad? Hermano Efraín, ¿tres hijos? ¿Alguna preferencia por alguien? Sí, pero nunca lo dirías, aunque ya sabemos quién es. ¿Anthony? ¿Yari tiene preferidos?
No, no. Para ella todos son iguales. ¿Y tú? Depende. Me gusta esa respuesta. Depende. Depende de qué día sea. Ok. El lunes es un día. Ok. Ahora, la preferencia por los hijos muestra. Ahora, te voy a decir algo. Yo quiero preguntarles, ¿cómo explica la Escritura que se veía la preferencia de Israel? En el versículo 3 dice, y amaba Israel a José. Y luego dice ahí, más del hebreo, kol, más kol. Kol se utiliza como completo, como lleno, ¿ok? Como en toda forma. Así que cuando amaba más Israel a José, era en una forma más completa, más llena, más en toda forma. Dice ahí la Escritura, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. En su vejez. Creo que la vejez nos da un poquito más de sabiduría en la manera en que amamos a nuestros hijos. ¿Somos más pacientes con los nietos o con los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mande? Porque los tienes un ratito, dice Tony, ok. ¿Por qué? ¿Por qué somos más pacientes? ¿Tenemos más sabiduría? ¿Tenemos más experiencia? ¿Por qué? Hermanos, ¿ya han dado cuenta que cuando pasas un cierto tipo de edad, aprendes a disfrutar cada momento de la vida más? Al principio es todo así, ¿verdad? Y después como que te dices, ¿sabes qué? No llevamos prisa, tengo que disfrutar tomar este café esta mañana. Tengo que disfrutar la plática que tengo con mi hijo o con mi hija. Entra una idea de sabiduría, de experiencia. Ahora, imagínate tú, ¿cómo era Jacob al principio de su vida? Ya sus hijos bien grandes y todo, peleadera entre las madres, entre las siervas, y ahora viene José y ahora ya tenemos un Israel más viejo, y dice ahí, pero le amaba más que a sus hijos porque le había tenido en su vejez. La Biblia te explica. Y cómo mostraba ese amor, ese ahabá. Ahabá es amor en hebreo. ¿Cómo mostraba ese ahabá? Dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, yo me voy a profundizar más y los voy a transportar a aquel tiempo para que vean cómo mostraba su preferencia. ¿Ok? Porque cuando entendemos esto es, primero túnica es la palabra hebrea, es algo que cubre desde la cabeza hasta la suela de los pies. Es la palabra túnica. Las túnicas en la antigüedad eran utilizadas para cubrirse del frío, para cubrirse del sol, para acostarse como almohada, y era algo que distinguía a uno de otro. Así eran las túnicas. Pero luego viene la palabra de colores. Lo que pasa es que tú y yo pensamos que esto no tuvo que ser muy difícil para él, hasta que te explique en unos momentos lo difícil que es preparar una túnica de colores. Primero, hermanos, ¿ok? Jacob debió haber aprendido de su abuelo y de su padre esto de los colores, en su mayoría de Padán Aram y de Egipto. Egipto, hermanos, ellos eran sumamente expertos en teñir de color las cosas. Eran expertos, hermanos. Pero si tú quieres ahorita, por ejemplo, una pintura, vas a Home Depot, le dices cuál quieres, le aprietan en la computadora y le coloca y luego la revuelven y ya está la pintura. ¿Verdad que sí? No era así en aquel tiempo. Todos los colores son totalmente naturales. Y entre los varios colores que eran importantes
había aproximadamente 5 o 6 que son importantes. Pero para hacerlos costaba muchísimo, muchísimo trabajo. Por ejemplo, el color, hay varios colores importantes, ¿ok? Tenemos el carmesí, tenemos el índigo, tenemos el amarillo, tenemos la púrpura, tenemos varios colores que son importantes. ¿Cómo se hace cada uno de ellos? Son cosas que son muy complicadas. Por ejemplo, el color carmesí es muy costoso porque se utiliza una serie de insectos y de gusanos para poder teñir un poco de lana. Primero es muy trabajo la lana, hacerla, prepararla. Es mucho trabajo, hermanos. Y después tienes que teñirla. Así que cuando dice que su padre le hizo, no indica que alguien más se la hizo, no indica que él se la puso, que dijo a Lea o a la sierva, a ver, vénganme y háganme esto. Él literalmente lo hizo. Y si lo hizo, indica que él tuvo que haber teñido todos los colores que están mencionándose. Y yo quiero que vean a sus hijos viendo a su padre haciendo solamente un color, tomando todos los insectos, todos los gusanos, solamente para hacer el color rojo. Después, para hacer el color rosa, tiene que esperarse a que un cierto tipo de planta crezca, a la cual se le llama la rubia tinctorum, y que salga la flor en solamente cierta temporada en la tierra prometida. Para agarrar todas estas florecitas pequeñísimas de la planta y poderlas mezclar y mezclarlas con la parte carmesí para que se haga un color rosado. No solamente tuvo que esperar la temporada para que las plantas se dieran, tuvo que dejar un poco de la parte del carmesí para colocarlo en la planta o en la flor de la cual yo estoy mencionando. Y no solamente ello, cuando hablamos del color índigo o lo que se conoce como el azul o el azul real, ¿saben ustedes, por ejemplo, en México, muy famoso la parte de Guerrero, creo que es Guerrero, Oaxaca, donde sacan todo el color índigo, el color azul para la mezclilla? ¿Saben ustedes que la mezclilla que tiene la gente, como mi esposa que tiene esta de mezclilla, ese azul viene de un árbol, de una planta, pero es muy trabajoso hacer? Pero una vez que se hace, hermanos, es bien difícil despintar porque es un color realmente natural. Por eso la compañía Levi's tiene estas compañías en el sur de México para asegurarse que tengan todo este tipo de color que fluye. No es pintado, Levi's no es pintado, hermanos. Es teñido literalmente con este tipo de azul. Por eso es muy caro el Levi's. Si la compras aquí en las Sam's, esos chafas, pues te los pintaron con la pintura de la Home Depot, ¿me entiendes? Pero si agarras esta otra, tiene un color. El índigo era un color que habían desarrollado los egipcios. De tal manera, hermanos, que tomaban un poco de eso y luego tomaban una piedra importante, hermanos, una piedra caliza, la molían, y nosotros lo hemos visto esto en Egipto, en la parte de Luxor, cómo las muelen, y cuesta mucho trabajo molerlo, y luego lo colocan en hornos que pudiese llegar hasta los 800 grados. Es calentísimo, hermanos, para que se dé ese colorcito azul. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo el proceso para decir, la Biblia dice, e hizo una túnica de colores. Tú dices, pues si la fue a comprar aquí a la Walmart acá, a la Walmart de Canaán, una de estas, y fue a comprar acá a la Sam. No, hermanos, es todo el proceso que sus hijos vieron que Israel hizo. Estuvieron viendo todo lo que se hacía, y para que tiñera bien, hermanos, lo que hacía es que agarraban claras de huevo y lo mezclaban muy bien para crear este color turquesa hermoso. Turquesa hermoso. Lo mismo hacían con lo que se conoce como el color amarillo y el color café, pero tenían que sacar una piedra específicamente, un alabastro específicamente, y lo pulían para que diera de esa manera. Yo quiero que vean, hermanos, el proceso que lleva a hacer esto.
Y yo quiero que vean a este anciano, a este viejo, haciendo esto. No para sus 12 hijos. No para sus 12 hijos. Exclusivamente para quién, hermanos? Para un hijo. Por eso, cuando tú como padre te tomas más tiempo con uno de tus hijos, o te esfuerzas más en uno de tus hijos, no tienes que decir que no tienes preferidos, porque estás inclinado a tener más paciencia con uno de tus hijos. Y este viejo, hermanos, Israel, en su vejez, hizo todo esto. La lana, la preparó la lana, la saca la lana, la mueve la lana, la enrolla la lana, la tira la lana, la pone sobre el tejador la lana. Y luego tiñe cada uno de estas lanas, luego los unifica tejiendo, hermanos. Es un trabajal, hermanos. Es un trabajal, o sea, no es algo que dices, estuvo bien fácil, cualquiera lo hace. No, hermanos, fue muchísimo trabajo. Es como si tú le compras a tu hija unos tenis carísimos o una bolsa carísima. Pues si tú ganas mucho dinero, pues realmente eso, ¿qué? Nada más lo compraste. Pero si tuviste que trabajar 4 o 5 semanas, 3 meses para comprarle eso, ¿tú crees que tus hijos no se van a dar cuenta? Se dan cuenta. Aún en la comida. Hay comidas que son más difíciles de cocinar que otras. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un hermoso sándwich de jamón que chiles rellenos en nogada. ¿Verdad que está difícil? Es diferente. No es lo mismo hacer ahí un pay de queso que un pastel de moca de 3. ¿No está Fernanda aquí? Moca, estaba bien rico, mira. Moca de 3 leches. No sé qué tanto le echaste. No es lo mismo. Tus hijos pueden percibir. Y sabes que es curioso que hay unos hijos que son tremendos que lo hacen para picarle a los hermanos. Fíjate, le voy a decir a mamá que me haga estos huevos y fíjate, me los va a hacer así. Pon atención. Mami, y ya empiezan, ¡boom! ¿A poco no? Si quieren los hot cakes o pancakes, en corazoncito se los hace a todos. Pero cuando crezcan, Natalie, te van a pedir ciertas cosas que cuestan mucho trabajo. Ellos se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta de cuál es tu camisa favorita y a quién se la das. Todo esto se van a dar cuenta, hermanos. Y esto fue lo que ellos vieron. Ellos vieron la gran paciencia de su padre, de un viejo, haciendo esto para eso. Y añádele que les está informando todo lo que hacen. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Todos están aquí? Ok. ¿Aquí alguien fue favorito en su casa? ¿O es favorito en su casa? Levante la mano a alguien. Vita, y la mano a Mari. Muy bien, felicidades. Josesas o Josefas. Felicidades. Las odian sus hermanas. ¿Las odiaron en algún tiempo? Con una es suficiente. Una te puede matar. Hermana, ¿tu hermano? ¿No te odiaban? Pues no, pues ni sabías. ¿Nunca te picaron mucho las chinches de chiquita? ¿O tuviste muchos piojos? Normalmente lo hacían los que odiaban, se los echaban al preferido. Muy bien. Ahora, esa es la parte por lo cual lo odiaban. Y luego viene la parte de aborrecer, seiné. Aborrecer indica, hermanos, que lo detestaban. Es más, dice la Escritura, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pacíficamente es que le hablaban con ira, nunca le hablaban en paz. Todo lo que le decían era con indirectas, ya se lo imaginábamos, ¿ok? Era para... Y pobre José, hermanos, ahí estaba José, y no nomás era un hermano, ¿eran cuántos hermanos? 11, yo creo que hasta el Benoni le entraba ahí también, eran todos le entraban al pobre. Y entonces, ¿qué hace José?
José continúa informándole a su padre lo que estaba pasando con sus hermanos. O sea, José sigue y lo aborrecían, y lo aborrecían, y lo aborrecían. Y luego viene la parte del sueño. Esta es la parte interesante, la parte de un sueño. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios, hermanos? Esta es la vida de José. José le fue muy mal en su vida, ¿eh? Es un hombre que le fue muy mal en su vida. José lo amaban muchas personas, lo amaban pocas personas, pero lo odiaban muchas personas. José lo amó mucho su padre, Potifar, su dueño, lo amó también en su tiempo, pero también lo aborrecía a toda la gente. Era una persona que batalló muchísimo. Vamos a ver ahí Génesis 37, versículo 5. Preguntas antes de continuar la parte de sueñología, más. Preguntas. ¿No? ¿Sí habían pensado en lo de la túnica de colores, hermanos? ¿No? ¿No lo habían razonado todavía? Por eso la Biblia lo dice. Porque batalló muchísimo su padre en hacerle esto. Y ya me imagino, ¿no? Pues se la llevaba para todos lados. Ahora, ¿acaso sus otros hermanos no tenían necesidad de una túnica? ¿Acaso sus hermanos no dormían, no tenían frío en la noche, no tenían calor en el día? Y ellos que decían, y cada que lo ven decían, pero tú tienes y nosotros no. Pero tú tienes y nosotros no. Y había algo interesante, hermanos, que él era el hijo de Raquel, a la que ellos sabían, amaba a quién, hermanos, su padre. Entonces todo esto le añadía todavía más madera al fuego. Versículo 5. ¿No hay preguntas, hermanos? Ok, y soñó. Ahora, cuando sueña, hermanos, yo les explicaba en esta clase, en la primera clase, que el sueño, podríamos decirlo, hermanos, es una experiencia del subconsciente. Eso es lo que es el sueño. La mayoría de nuestros sueños no son mensajes de Dios, no son jolam en el aspecto de profecía. Son simplemente los pensamientos que reciclamos, los cuales nos ocupan durante todo nuestro día en nuestra mente. Hay veces en el inconsciente sucede algo, cualquier cosa que pase, y luego lo sueñas en la noche, pero ni siquiera tú te das cuenta de eso. Entonces, esta parte que tiene nuestro inconsciente, estos pensamientos, estas experiencias, vienen a ser lo que se conoce como sueños negativos o pueden ser positivos, dependiendo. Ello no quiere decir que los sueños nos están diciendo algo, que debemos hacer algo. Es muy importante que se entienda eso. Los sueños no son jolam de Dios. No te está hablando Dios por medio de tus sueños. Es más, ya Dios no habla por medio de los sueños. Es un estudio que tenemos que entender. Cuando tú lees la Escritura, los sueños no son el medio por el cual Dios habla. Dios ya habló todo lo que tenía que decir. Ya no hay más profecías que dar, porque Corintios lo explica, que todo esto cesaría, todo esto terminaría, todo esto acabaría, no hay más. Entonces no llegues a pensar que tuve un sueño y en el sueño soñé que pasaba esto y aquello y entonces eso es lo que voy a hacer. Dios me está diciendo que haga esto. Tuve un sueño y el sueño me dijo que... No, Dios no está diciendo eso, hermanos. Es el inconsciente que está pasando por eso. Ahora, es interesante porque si nosotros nos levantamos de un sueño y tratamos de interpretar el sueño y tratamos de interpretarlo en nuestra forma y tratamos de vivirlo, el sueño, podría llegar a la persona a pensar que el sueño fue una profecía que se cumplió. Supongo que tener cuidado con los sueños, porque los sueños nos están hablando y están diciendo que sean de una manera. ¿Ok? Ahora, se dice que los sueños son la muestra de nuestra mente cuando no tenemos control de ella misma. Cuando estamos despiertos, nosotros controlamos los pensamientos. Y le podemos decir, no pienses esto, y cambiamos de pensamiento, o haces otra cosa y te alejas de lo que estás pensando. La diferencia es que cuando uno está durmiendo no puede hacer eso. No tiene un control total de su mente. Y esto hace que haya de alguna u otra manera como resultado una estimulación externa. Esto es, les decía yo esto la vez pasada. Tú estás durmiendo
Y a veces sueñas que te caes y te levantas. ¿Les ha pasado eso, hermanos? Ok. ¿Solamente a mí me ha pasado? Y te asustas. O hay veces te caes y te levantas porque te caíste. Pero en esos segundos, en esos milisegundos de inconsciente, tu realidad física externa se conecta a la interior. Y por lo tanto piensas que la caída fue parte de tu sueño, aunque la caída fue realmente algo real. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, cuando tú te levantas asustado, dices, oye, que me caí. No, es que te caíste. Es la parte externa. O si te mojan en un sueño, o cuando uno es pequeño, que se llega a orinar en cama, uno puede estar soñando algo que tenga que ver con líquido, porque el cuerpo está percibiendo algo que le manda al cerebro esta señal de que está mojado, y por lo tanto podría estar soñando que te metiste al agua y que te estás ahogando. Simplemente es esta conexión total con la parte externa, pero nunca deberíamos de pensar que lo que estamos soñando trae algo futuro, el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes cómo le habló Dios a Jacob? ¿Cómo le habló, hermanos? Por un sueño. Dios le habló a Jacob por un sueño, o a Israel por un sueño. Su padre de José experimentó esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con José? José, ¿cuál es su experiencia externa? Sus hermanos lo aborrecen, sus hermanos lo odian, su padre lo ama más que ellos. Esa es su experiencia externa. ¿Qué hace? Tiene un sueño, un holam. Esto sí es una profecía, algo que va a ocurrir en el futuro. Y el primer sueño que tiene, hermanos, ¿recuerdan ustedes cuál es el primer sueño, hermanos? Dice ahí en el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ahora, ¿por qué le vas a contar un sueño que va a traer más aborrecimiento a ti? A menos que el sueño sea una profecía. Al menos que los estés preparando para algo que va a ocurrir. Y dice ahí, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, lo que está haciendo José es que José tuvo un holam, no en el aspecto de un sueño como tenemos todos los sueños, de una profecía, y les está dando la profecía y se las da tal y como la recibió. Ellos la van a interpretar correctamente, y dice así en el versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le preguntan, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Esto es, ni siquiera José sabía lo que estaba pasando o entendía, porque cuando le pregunta no les contesta. No les contesta. Simplemente ellos le dicen lo que ellos la forma en que interpretan el sueño, lo cual es correcto, pero no dijo José, sí, así es, ya me lo dijo Dios en el sueño. No, simplemente así se queda. Y ellos le aborrecían, lo está preparando. Pero luego tiene otro sueño, y el segundo sueño es un poquito más interesante, porque el segundo sueño dice así. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. O sea, ya lo aborrecían antes del sueño, ya lo aborrecían con la túnica, ya no lo querían ver. Pues en vez de callar, sigue soñando. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que le está dando una profecía que recibió en el sueño. Él sigue profetizando, es un holam, tiene que decir lo que va a pasar. Y dice ahí en el versículo 9, dice, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, y aquí hay algo muy interesante, hermanos, los símbolos que él los que tiene, dice, el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. La pregunta es, ¿cómo puede una estrella inclinarse?
¿Cómo puede el sol y la luna inclinarse? ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? O sea, si tú ves al sol desde la tierra redondo, ¿cómo se va a inclinar? ¿Cómo se va a inclinar? No hace sentido. Las estrellas, si son puntos brillantes, ¿cómo se van a inclinar? O sea que él soñó eso, una inclinación por parte de Dios. ¿Por qué estrellas? Porque le habían dicho a Abraham que su descendencia sería como, ¿qué, hermanos? Como las estrellas, y parte de su descendencia son ellos. Pero ¿por qué luna y por qué sol? ¿Por qué luna y por qué sol? En Padam Aram, ellos habían escuchado que había dioses, el dios del sol y el dios de la luna. Pero ¿por qué luna y por qué sol? Y luego fíjate cómo lo interpretan. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. O sea, también Jacob, o sea, Israel, se da cuenta que ya lo está incluyendo a él. Sí es el preferido, pero eso no importa. O sea, y dice, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Ahora, ¿quién es su madre, hermanos? Raquel. ¿Dónde está su madre? Muerta. ¿En dónde? En el camino a Zapatra, en Bethlehem, en Belén. ¿Ok? Y dice ahí, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos, dice, apostados en tierra? O sea, ya no habla de Raquel. Quien la ha reemplazado realmente es ¿quién, hermanos? Lea. Lea es su mamá. Y estas estarían ¿qué? Inclinándose sobre él. Y su padre se enoja, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba ¿qué? En esto. Su padre interpretó correctamente el sueño. ¿Pero por qué meditaba en ello? Porque su padre sabía que cuando Dios hablaba, hablaba a través de ¿qué, hermanos? De los sueños. Pero no solamente sabía eso, sino que también entendía otra cosa que es importante. Lo que entendía es que se estaba profetizando algo que iba a ocurrir. Era una falta de respeto que un padre se inclinara ante un hijo. No era lógico. Él meditaba porque dice, ¿cómo esto va a ocurrir? ¿Cómo esto va a Dios nos está hablando, pero ¿cómo esto va a ocurrir? ¿Cómo esto va a pasar? ¿Cómo esto va a qué? A suceder. La pregunta que les tengo, hermanos, es, ¿se muestra que José les dijo que esa era la interpretación correcta? ¿Tiene José don de interpretar sueños? Sí, siempre los tuvo. Siempre los tuvo. Ese fue uno de los dones increíbles que tenía José, pero no contesta. Sí, sí, porque lo que tienes que saber de José, de este soñador, es que él sabía lo que estaba diciendo. Él lo entendía bien. Cuando tú piensas en el don del sueño, tú piensas que Dios ya de aquí en adelante te dio el don y ya vas a dar sueños. ¿No? Dios le daba los dones a los hijos como él quería, no en un momento de adelante. La manera en que Dios le habló siempre a José fue a través de ¿qué? Y no solamente de sus sueños, sino de quiénes más, de los sueños de alguien más. Pero no podemos decir que hoy hay gente que interpreta los sueños, porque mucha gente ve esta parte del escrito y dice, mira, yo soy como José, yo te interpreto. ¿Qué me soñaste? No, pues soñé que me comía una torta de milanesa. Ah, te van a atropellar. No, así no sucede, hermanos. Porque en la sueñología lo que tienes que entender es que aquellos que interpretaban los sueños eran porque eran mensajes directamente de ¿quién, hermanos? Jolam, no como un sueño casual, Jolam como una profecía con más bajo nivel de rango. Dios te va a hablar, pero no detalladamente. Nada, te va a decir, eso es lo que significa. Eso es lo que es. Y ya. Y esto es lo que estaba haciendo aquí. Estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Hermana Ana Luz. Por ejemplo, tú dices que pues él nació, Dios le quiso dar ese don, ¿verdad? De interpretar sueños, pero no se los dejó saber a sus hermanos. Al parecer no, porque le preguntaron. Sí, pero entonces, bueno, yo te
José está compartiendo los sueños porque está profetizando lo que va a ocurrir. Es una profecía con menos nivel. O sea, ¿cómo hablaba un profeta en aquel tiempo? Le decía a Dios y les decía, esto va a pasar, Israel, va a pasar esto. Va a pasar. No, José nada más es, ahí lo dejo. Entonces, ¿qué onda? ¿Estás diciendo esto de nosotros? Pero ella sabía que tenía ese don porque, bueno, yo a lo que estás describiendo ahorita, para mí no había meditado eso, pues como que Dios se lo dio a partir de tal tiempo, sino que cuando está en la cárcel es cuando la Biblia dice que pues que él sabía interpretar sueños, porque se los interpretó a la gente que estaba en la cárcel, ¿verdad? Bueno. Él sabía interpretar sueños. ¿Cuándo se dieron cuenta que él sabía interpretar sueños? Pues yo pensé que desde que ese entonces él se dio cuenta que sabía interpretar. No, es que él ya sabía. Es que muchos decían saber interpretar los sueños, pero le erraban. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Sí. Y entonces aquel se acuerda y dice, no, yo le dije un sueño a José y el que está en la cárcel dice, y pasó exactamente como me dijo. No fue algo que se desarrolló en ese momento, sino que José, fue un hombre que siempre Dios le hablaba por medio de los sueños. Era un profeta soñador, para que me entiendan. Es Jolam. Es una persona que recibe profecía a través de los sueños. Pero, ¿qué es profecía? Lo que va a ocurrir. Por lo tanto, no solamente es, yo recibo profecía por el sueño que tuve, tú dime tu sueño, y también estoy recibiendo profecía porque Dios me está hablando a través de ¿qué? De tu sueño. Increíble, hermano. Es un don increíble. Pero no es como que, hermano, a ver, porque hoy es mucho mentiroso. No, yo te digo que, ¿qué soñaste? No, soñé que pues me volvía más joven. Te vas a poner más joven. No, mentira. Tony. Porque más adelante, cuando va con el rey, le dice a él que no es por parte de él, sino es por parte de Dios, porque en algún momento él enseguida sabía que Dios le hablaba de esa manera. ¿Cuándo? O sea, pues desde entonces, yo creo, ¿no? ¿Desde cuándo se empiezan a relatar los sueños de José? Desde aquí. Increíble. Pero no es algo raro que Dios hable un Jolam a través de un sueño, porque Dios se manifestó por Jolam a otros que ni siquiera eran hijos de Abraham, como a Abimelech. ¿Qué le dijo en un sueño? Está todo espantado que Dios le habló a través, es un Jolam, te estoy diciendo que no la toques. Él supo que era Dios. ¿Cómo? Increíble. ¿Cómo sabía por qué les contó? José los está preparando. ¿Cuándo? Aquí. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué aquí? Porque ya se lo van a llevar como esclavo. Ya no los va a volver a ver. Así que acuérdate lo que te dije. ¿Te acuerdas cuando tenía 17 años que te dije que iba a doblarse? Te lo estoy diciendo porque es la única manera, el único tiempo que tengo para profetizárselos. Por eso lo estoy diciendo. Porque lo soñé, te lo digo. Porque pasó mucho tiempo para que esto se cumpliese. Pero esto fue la única oportunidad que tuvo para decírselos. Increíble, hermanos. No sabía José, José sabía totalmente lo que iba a pasar. Le dice a su papá, dice, es que, pues sí, discúlpame también tú. ¿Y cómo que tu madre? Pues es que sí, también la mamá. ¿Cómo puede ser eso? Pues increíble, hermanos. Sueñología, el estudio de los sueños. Ahí lo voy a dejar, pues. Preguntas finales. Algunos ya levántense del sueño. Se los voy a interpretar. Preguntas finales. Tony. Cuando pasa todo eso con José, él estaba bien seguro lo que iba a pasar. Más adelante, cuando estos que nos estaban en la cárcel, desde entonces, él bien seguro, o sea, sabía que Dios era así y eso es lo que iba a pasar. O sea, era algo que tenía, era algo increíble, pues, que podía decir lo que iba a pasar con certeza. Totalmente. O sea, el panadero le dijo y dijo, esto va a pasar. Y le dijo al copero, y esto va a pasar. ¿Y pasó o no pasó? Sí pasó. ¿Cómo sabía José? ¿Tú crees que José, a ver, para que me saquen de la cárcel? No tiene nada que ver con sacarlo de la cárcel, hermanos.
Sí es el propósito, pero José ya sabe los sueños de antes. Es increíble lo que sabía José. Es increíble cómo Dios le hablaba a través de los sueños. ¿Ok? Preguntas finales, hermanos. Ahora sí, ¿quién se durmió, hermanos? Sean honestos, sean honestos. Sean honestos. ¿No les interesó la clase de soñología? Dijo, es que estás hablando y como que mi parte exterior se juntó con la interior y como que decía sueño y como que me dormí. No, es al revés. Es cuando uno está soñando que se conecta, no cuando uno es al revés, ¿me entiendes? Es cuando se conecta uno con otro. Muy bien, este es José, y el cual tiene un gran Dios. El Dios que haría que hubiese una hambruna y que ahora vendrían a postrarse con él. Tía.